chicos, aquí vamos a resolver el ejercicio 15 del libro de Lind, de la edición 2008, página 39. El ejercicio 15 nos dice lo siguiente. Molly's Candle Shop tiene diversas tiendas de venta de menudeo en las áreas costeras de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Muchos de los clientes de Molly's han solicitado que se les envíe sus compras. La siguiente gráfica muestra el número de paquetes enviados por día durante los pasados 100 días. Entonces, el ejercicio nos da esta gráfica. Frecuencia versus número de paquetes. Y nos piden el primer literal, el literal A, nos dice ¿qué nombre recibe esta gráfica? Bueno, la gráfica es un histograma, ¿no? Un histograma de frecuencias. Entonces nosotros aquí tenemos el número de paquetes y entre los números de paquetes que se han enviado, la frecuencia con la que se han enviado esos paquetes por día. ¿Listo? Esto sería, sobre la parte A es un histograma de frecuencias, nada más. Luego nos dice B, ¿cuál es el número total de frecuencias? El número total de frecuencias es la frecuencia total que se han enviado, es los números totales. Entonces, lo que debemos hacer para encontrar la frecuencia total es sumar estas frecuencias. 5 más 13 más 28 más 23 más 18 más 10 más 13. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que es igual a 100, que es el número de paquetes que se envía, claro, el número de paquetes que se ha enviado, ¿no? en ese día, durante esos 100 días. Luego, el literal C nos dice, ¿cuál es el intervalo de clase? El intervalo de clase está definido por estos intervalos entre paquetes. Por ejemplo, tenemos que entre 0 y 5 el intervalo de clase es 5. Entre 5 y 10 el intervalo de clase es 5. ¿Cómo encontramos eso? El intervalo de clase se encuentra el superior menos el inferior de un intervalo. ¿Ya? Entonces tenemos 10 menos 5 es 5. Es el intervalo de clase. Luego nos dice el literal de ¿cuál es la frecuencia de clase de las clases 10 a 15? ¿Cuál es la frecuencia de clase de las clases 10 a 15? O sea, nos está pidiendo cuál es la frecuencia de este sector. La frecuencia aquí nosotros tenemos marcada como 28. La frecuencia en ese punto es 28. Luego, el literal E nos dice, ¿cuál es la frecuencia relativa a las clases de 10 a 15? La frecuencia relativa. ¿Cómo encontrábamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa era la frecuencia de clase sobre el total. El total vemos que 100, en este caso n sub i es 28, entonces 28 sobre 100 es 0.28. Listo. Eso sería la frecuencia relativa entre 10 y 15. ¿Ya? Luego nos dice, ¿cuál es el punto medio de las clases de 10 a 15? Nos está pidiendo únicamente el punto medio de este intervalo, entre 10 y 15. El punto medio nosotros podemos encontrarlo de esta forma, 15 menos 10 sobre 2, y el punto medio sería 2.5. Hay que tomar en cuenta que solo estamos considerando esta parte de aquí. ¿Ya? Luego nos dice, ¿en cuántos días se enviaron 25 o más paquetes? Entonces nos está diciendo en cuántos días se enviaron 25 más paquetes. Como esto es por día, nosotros tenemos que en esta parte son los únicos días o el único día en donde se envían 28 paquetes. Si nosotros tenemos en 100 días, de hecho solo existe un día donde se envían 28 paquetes, 25 paquetes o más.